A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a este su programa, Esperanza de Vida. Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes una vez más, por cualquier medio que sea, que llegue la palabra a ustedes. Y pedimos al Señor que sea de mucha bendición para sus vidas, para nuestros hermanos que crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, y para nuestros amigos que no son salvos, que no tienen la seguridad de la vida eterna, pueda ser la oportunidad para que usted llegue a conocer a Cristo personalmente. Así que sean todos muy bienvenidos a su programa, Esperanza de Vida. Como siempre, cuento con la gentil ayuda de mi querido hermano Renato para poder hacer estos programas. Muchas gracias, hermano, por la posibilidad que me da de poder echar una mano aquí a hacer, como dice el Señor, lo que debíamos hacer, eso hicimos, nada más. Estamos sirviendo al Señor, lo hago con mucho gusto y dentro de las cosas que yo sé, lo que puedo hacer, seguramente hay otros hermanos aquí que escuchan que podrían también ayudar. Nunca nos hemos planteado esa posibilidad, pero lo más probable es que así sea y que encontremos interesantes aportes. Bueno, desde ya, y como siempre lo hacemos, los invitamos a que nos hagan aportes en el sentido de hacernos saber cuáles son las dudas que tienen y que nos hagan llegar qué programa les gustaría que desarrolláramos. Porque aunque no parezca una ayuda, realmente sí lo es. Tenemos muchos temas para adelante para traerles, pero hay algunos temas que nos gustaría presentar si ustedes tienen las dudas, porque siempre en el estudio de la palabra de Dios, a todos nos pasa, nos surgen interrogantes, nos surgen cuestionamientos, nos surgen dudas e incluso yo diría hasta pensamientos anti Dios, por llamarlo de alguna manera. A veces uno dice, ¿será cierto esto? Y es humano, es normal y humano que tengamos algunas dudas. Por eso que tenemos que ver cómo resolver esas dudas en vista, digamos, y siempre teniendo presente la palabra de Dios. No vamos a dar respuesta de hombres, no vamos a dar respuesta que yo creo, yo pienso. Vamos a dar respuesta con la palabra del Señor. Así que bienvenidos, que se acompáñenos. Vamos a conversar hoy día sobre el hombre natural, espiritual y carnal. No todo el mundo lo tiene tan claro como parece. Cuando uno lo ve como título suena claro, sí, muy fácil, pero a lo mejor somos más carnales de lo que pensamos. A lo mejor nos encontramos con muchas sorpresas. Así que quédese, acompáñenos y compartan estos programas libremente, ya se los hemos dicho muchas veces, así que están en libertad de hacerlo porque ustedes ayudan así a llegar con la palabra del Señor a más personas. Sabemos, lo hemos dicho muchas veces, el Señor viene pronto, mirando el mundo como está, mirando lo que está ocurriendo cada día hay un poder centralizado mayor, cada día menos personas, menos grupos, no sé cómo llamarlo, parecieran estar manejando los hilos de este mundo. Está todo dado para poder completar la última semana de la profecía de Daniel. Así que, queridos amigos y hermanos, cordialmente invitados a compartir. Recuerden que ahora estamos también en YouTube, de manera de que pueden invitar a otras personas también a que nos busquen en YouTube. Y si escuchan los programas ahí, les pedimos que por favor se suscriban y que le pongan la manito para saber nosotros que se están leyendo los programas. Pero lo más importante es que se suscriban para que puedan llegarle los avisos, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a sostener los programas en WhatsApp. Así que, mientras tanto, estamos haciendo duplicidad, incluso hasta 3 veces, porque estamos también poniéndolo en podcast. Pero se los advertimos por cualquier eventualidad. Bien, vamos entonces a avanzar en el programa, como siempre lo hacemos, con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que los invitamos a quienes puedan hacerlo, que nos acompañen en esta lectura y tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura.
Y comenzamos en el libro de Génesis, en el capítulo 30, los versículos desde el 25 al 31 vamos a leer. Dice la palabra: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Bien, nuestra siguiente lectura está en la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar en el capítulo 2, en el versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 3 o 4. Bueno, dice la palabra: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amén, hermanos. Oramos agradeciendo al Señor que nos da la posibilidad de conocer su palabra, esta bendición de tener la Escritura, de tener la Biblia, donde el Señor nos ha revelado todo lo que necesitamos saber. Apropiémonos de esto, escudriñemos las Escrituras. Señor, te pedimos que nos bendigas para que podamos entenderlas, que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, el entendimiento, el conocimiento. Porque no queremos leer tus palabras como uno lee cualquier libro. Queremos verdaderamente entenderlas. Para eso nos has dado el Espíritu, y nosotros también, Señor, le abrimos la puerta a tu Espíritu para poder llegar a ti. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos entonces ahora a avanzar hacia el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy día tenemos un programa, como todos los programas tan buenos que sacamos de la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de 3 clases de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Este 3 tipos de hombre usted los encuentra en todas partes. En el trabajo, en la universidad, en la calle, en la iglesia, donde quiera que vaya, va a encontrar estos 3 tipos de personas. Por supuesto, es muy notorio el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Son muy marcados los 3. No hay que tener un gran conocimiento para ello, sino solamente verlos actuar. Nada más. En su actuación, usted puede ver la actitud de cada uno de ellos. Gracias a Dios que el Señor Jesús nunca dejó a nadie condicionado aquí en la tierra para que pueda decirle: usted es salvo, usted tiene la vida eterna, usted no. No. No hay inspectores en las cosas de Dios. Pero sí el Señor dijo que por los frutos se conocían los árboles. No podemos ir a recoger buenos frutos en un árbol malo, ni podemos ir a recoger malos frutos en un árbol bueno. Los árboles se conocen por sus frutos, ¿verdad? Esto el Señor lo dijo claramente. Y también dijo el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. No queremos decir aquí que la salvación es por obras, no. La fe sin obras es muerta. Le pongo el caso. Si una persona confiesa que ha aceptado al Señor Jesús en el corazón y que el Señor Jesús es su Salvador, muy bien, le felicitamos. Vamos a orar por él para que su vida cristiana nueva comience a crecer. Pero vemos a esta persona que confesó a Cristo seguir igual como era antes que dijera que se había convertido. Sigue mentiroso, sigue bueno pese a garabato, sigue contencioso, es decir, no ha tenido ni un solo cambio. ¿Qué falló? ¿La palabra de Dios? Imposible. Falló la fe. La fe que él decía tener era una fe vana. Porque quien dice que es del Señor, quien dice que tiene la vida eterna, uno espera encontrar actitudes de acuerdo a la palabra de Dios. Uno espera verle frutos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Por esto dice que por los frutos se conocen los árboles. Si alguien me dice que es un hijo de Dios, pero es un hombre que engaña a su esposa, es un hombre que le roba a la iglesia, es un hombre contencioso, ¿usted piensa que él tiene la vida eterna? No, por favor. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Y un día tendrá que tratar con este tipo de gente inescrupulosa, que solo está en una iglesia para tener dinero y para pasar el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la realidad de la fe, hablamos de una fe que obedece la palabra de Dios. El otro día hicimos un programa donde hablábamos de la perfecta unidad del cuerpo de Cristo y de la perfecta unidad de la Trinidad de Dios, que tiene multiformes cosas. Sí, de todo hablábamos. La iglesia es una con multiformes cosas, multitud de cosas. Por esto preguntamos, ¿cómo es posible la unidad dentro de la iglesia cuando todos nos sometemos en obediencia a la palabra del Señor?
Hay contenciosos, siempre los vamos a tener. Personas que les gusta figurar o pelear, sí, siempre van a haber, en todas partes, donde tú vayas. Creo que en este último tiempo Satanás está muy bueno para meter gente dentro de la iglesia que no son cristianos, para que hagan divisiones y para que metan falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y esto no es de extrañarnos, porque de que cuando comenzó la iglesia de Dios, comenzó esto. Pablo tuvo que escribirle a su hijo la fe Timoteo en la iglesia de Éfeso que tuviera cuidado con la doctrina. Mi amigo, es tan fácil ver a una persona si es cristiana o no, por escucharla hablar. Escucha hablar a una persona y te vas a dar cuenta si es o no es. Hace poco rato fui a un negocio y la persona de ahí evangélica, no salvada por la gracia. Y le pregunté yo si ella realmente creía en Dios. ¿Y por qué me pregunta usted esas cosas? Y se molestó. ¿Y por qué me pregunta usted a mí esas cosas? No, solamente le estoy haciendo una pregunta, señora, no es para que se moleste. No, yo sí, creo lo de Dios. Entonces, no hubo ningún momento para seguir conversando. En cambio, cuando una persona quiere realmente ser salvo, no actúa así. Recuerdo muchos años atrás, un pastor visitó una ciudad y tuvo una semana de reuniones evangelísticas. Cuando hablamos de evangelísticas es para llamar al pecador al conocimiento de Dios y se salve. Pero en esa iglesia había un anciano que estaba enfermo en cama. Y el predicador tuvo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el día sábado era la última reunión. Y este hermano se mejoró y fue a la iglesia. Y se sentó en la primera banca. Y un cristiano verdadero pone atención a la palabra, no se deja distraer por nada. Yo siempre digo, los primeros asientos son los mejores asientos porque no te distrae nadie. Si estás sentado atrás, el de adelante puede hacer cualquier cosa y tú te distraes, pero adelante no. Y él escuchó la palabra de Dios con mucha hambre. Y cuando terminó la reunión, como es costumbre en todas partes, el predicador se puso en la puerta de afuera a despedirse. Y como no conocía al anciano, al darle la mano, el predicador le dijo, lo vi escuchando con mucha atención. Sí, le dijo, sí, me gustan mucho las cosas de Dios. Y le dijo, ¿tiene la vida eterna usted? Y atrás venían unos hermanos. ¡Oh! La tremenda pregunta que le hizo el hermano, del anciano de la iglesia. Tremendo. ¡Oh! Lo hicieron así. Y este anciano, muy sabio, se vuelve y le dice, no se miren. Y le dice al predicador, predicador, escudriñeme, porque la salvación es eterna. Escudriñeme, mire que la salvación es eterna. Qué linda actitud. Yo bendigo a los hermanos cuando me dicen algo, o me corrigen, o me dan una palabra que el Señor le entregó a ellos. Yo los bendigo, porque esta debe ser la actitud normal de un cristiano. Pero hay personas que tú tratas de buscarle si realmente tienen la vida eterna o no, pero se molestan. Y no hay cosa más linda en la vida, en la viña del Señor, que estar seguro que yo voy al cielo. No es que me parece, no es que voy a ver, no es que todos los días pido perdón. Es el común de las personas. Es saber ciertísimamente que voy al cielo. Bueno, cuando hablamos de tres clases de personas, carnal, natural y espiritual, vamos a hablar de ellos. La lectura que hizo nuestro hermano tiene que ver con esto. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios. Puede ser miembro de una iglesia, puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un sacerdote, el mismo papa. Es un hombre natural. Cuando hablamos de un hombre natural, que es tal
como salió de la fábrica. En buen chileno, no ha tenido ni un cambio en su vida. Y si algo ha tenido, lo ha forzado, lo ha trabajado. He conocido muchas personas que han llegado a la iglesia y quieren parecerse a los cristianos. Les cuesta trabajo, pero sufren y tratan de parecerse a ellos. Esa no es la gracia de Dios manifestada. Eso no es querer tener la vida eterna. Eso es querer imitar. Como un monito imita todo lo que ve. Por esto les digo, el hombre natural es el hombre tal como salió de la fábrica. Perdido, condenado en su juicio cabal, totalmente cerrado para Dios. Aunque sea religioso, aunque sea una persona religiosa. Es un hombre cuyos instintos carnales y ayudados por el diablo y por el mundo están donde están. En la iglesia los hay, siempre han habido. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Eso nos dijo la Biblia, ¿no es cierto? Es decir, tú le hablas a un hombre que no conoce al Señor, no tengo tiempo. No, porque no le interesan las cosas del espíritu. Le hablas a tu vecina, sabe, no venga a hablar, por favor. No percibe las cosas que son del espíritu. Y si va a alguna reunión por cumplir, va a salir igual como entró. Porque no va a percibir nada. Aunque los hermanos le muestren cómo se le enseña a un niño las vocales, no va a percibir nada. Porque es un hombre que actúa por lo que la carne le dice. Ese es un hombre natural. ¿Qué es un hombre espiritual ahora? Cuando hablamos de un hombre espiritual, al tiro nosotros pensamos que es un hombre intocable, que es un hombre tan santo. Por ejemplo, en todas las iglesias, todos los feligreses piensan que el pastor es un hombre espiritual. Pero tenga cuidado, porque las cualidades de un hombre espiritual son muy notorias. Luego se las voy a dar. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es aquel que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, que le ha rendido su vida al Señor y ha aceptado la muerte de Cristo a su favor y ha recibido el perdón, la salvación y la vida eterna como un regalo gratuitamente de parte de Dios. Porque tenemos que insistir una vez más. El ser humano está bajo condenación por su pecado. El ser humano es un hombre ajeno a la vida de Dios. El hombre pecador no le atrae nada a las cosas de Dios, que no es natural. Al hombre espiritual sí. El hombre espiritual es atraído por todo lo de Dios. Ahora, si hablamos del hombre espiritual, no hablamos de un hombre que grite mucho. No, eso no es el hombre espiritual ni la mujer espiritual. No hablamos de un hombre o una mujer que hable mucho lenguas. No, tampoco lo dice la Biblia que esos son espiritualidades, aunque ya no hay lenguas. No las necesitamos. Hubo sí un tiempo en que fueron necesarias y las lenguas fueron para una señal al pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. Fue por una señal. Pero si usted lee 1 Corintios, capítulo 13, va a encontrar que allí el apóstol dice, las lenguas cesarán. Acuérdate que no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, tenían el puro Antiguo Testamento. Entonces era necesario, muy necesaria la lengua, porque ellos hablaban maravillas que el Espíritu les daba para poder hablarlas a la iglesia, que hubiera crecimiento en los cristianos. Pero se hizo un abuso muy grande en Corintios de las lenguas, que Pablo tuvo que escribirles 2 capítulos enteros para poner en orden el asunto de las lenguas, porque llegó a ser un abuso entre todos. Recuerdo un día estábamos en la casa de un hermano en una reunión de oración y llegó una señora invitada que era pentecostal allí, y
todos los que estábamos alrededor de la mesa teníamos que orar. Una oración cortita a Dios. Y esta hermana oró en lengua nada más. Yo no entendí nada. ¿Qué quiere que les diga? No entendí ni pe ni pa. Y fíjense ustedes que ellas todas lo hacen con rice, y meten todas estas cosas parecidas al lavalosas, el ri, el ray, el rizo, todo eso. Siempre es igual. Bueno, le dejamos, terminó. Y una hermana, yo no lo iba a hacer, pero una hermana le dijo, hermana, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo, le escuché orar en lengua. ¿Qué dijo usted en su oración? ¿Sabes qué le dijo ella? No sé lo que dije, porque lo dije para Dios. Qué terrible. Dice Dios en su palabra, en 1 Corintios 14, que nuestra oración sea entendible para el hermano que está al lado, para que él me pueda decir amén. Yo no dije amén a la oración de la hermana, porque no entendí nada. Y si tú no estás escuchando a alguien orando y tú no entiendes nada, ¿cómo le vas a decir amén? ¿Cómo le vas a decir así sea? Porque la oración debe ser entendible para todos los que escuchan. Es verdad que le hablamos a Dios, pero tiene que ser entendible. Por eso dice Pablo, oraré con el espíritu y también con el entendimiento. Lea 1 Corintios 14. Así que, amigos, el hombre, la mujer más espiritual no es el que más ora, no es el que más grita, no es el que más habla en lengua, no es el que trabaja más. Si puedes ir a Gálatas capítulo 6, allí vas a encontrar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. En quien tú veas estas características, puedes saber que es un hombre o una mujer espiritual. Fíjate, mira que sencilla la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué los hombres la complican tanto? Sobre tú quien veas una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aunque no vas a encontrar las 8, pero que veas 4, tú vas a ver un hombre o una mujer espiritual. Vas a decir, este hermano es espiritual, y te va a bendecir, porque el hecho de que te juntes con él va a dar bendición a tu vida. ¿No te ha pasado, querido hermano o hermana, alguna vez que te has juntado o has llegado a tu casa de visita un hermano y parece que trae tanta miel en sus palabras, tanta miel en sus poros, que te deja tan bendecido? ¿No es cierto? Sí, hay hermanos así. Esos son los hermanos espirituales. ¿No dijo el apóstol Pablo a los hebreos que algunos recibieron ángeles en su casa sin saberlo? No son ángeles literales. Son hermanos espirituales que cuando entran a tu casa transforman, como que hay una luz, como que hay algo especial cuando habla. ¿No es cierto? Esos son los hombres y las mujeres espirituales. Esto es lo que Dios quiere de cada hijo suyo. Esto es lo que Dios quiere de cada hijo de Dios que ha salvado, que ha redimido, que tiene la vida eterna. Usted me dirá, sí, pero yo conozco muchos que no son así. Yo también. Pero esto no significa que no tengan la vida eterna. Te lo explicaré en un momento más. Pero hermanos y amigos, queremos que entiendan que el hombre y la mujer espiritual no es el que se viste con ropas especiales, como sotanas, como cruces, No, por favor. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es aquella que en la vida cotidiana, en la vida diaria, en su familia, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, muestra frutos del Espíritu Santo. En que el inconverso llegue a darse cuenta y a decir, este tiene algo que yo no tengo. Esta dama tiene algo que yo no tengo, dice otra. Esto es el hombre espiritual. Y son los que agradan a Dios. ¿Tú crees, querido hermano o hermana, que en tu vida diaria estás agradando a Dios? ¿Estás mostrando estos frutos del Espíritu? ¿Eres una mujer, un hombre lleno de amor? ¿Eres un hombre, una mujer lleno de gozo?
¿Eres una mujer, un hombre lleno de paciencia? ¿Eres un hombre, una mujer de mucha bondad? ¿Eres un hombre muy manso? ¿Tienes dominio propio? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando el cristiano muestra, y te digo al tiro, el que muestra estas cosas no se esfuerza por mostrarlas, porque está tan lleno del Señor que solo aflora esas cosas. Tenemos que entender que el Señor, cuando te salvó, cuando te perdonó, querido hermano, empezó a trabajar contigo para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Este es el deseo de Dios. Y nadie, ni nada, ni el infierno, ni Satanás va a impedir que los planes de Dios se ejecuten. Dios quiere tener muchos hijos en la gloria, semejantes al Señor Jesús. Y el Señor está trabajando en ti, hermano, en ti, hermana, en ti, para hacerte conforme a la imagen del Señor. A veces nos hace pasar por cosas amargas, cosas dulces, cosas que nos duelen. ¿Y por qué? Porque está modelando nuestro carácter conforme al de Cristo. Y esto lo hace con las personas espirituales. ¿Ves? Esto es el hombre y la mujer espiritual. Pero tenemos el hombre carnal. ¿Qué es el hombre carnal? ¿Es lo mismo que el natural? No, no es lo mismo. No es lo mismo. El hombre carnal es el cristiano que tiene a Cristo en el corazón, pero que actúa más que por los instintos carnales que por la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, donde lo leyó nuestro hermano en 1 Corintios, en la iglesia de Corintio se había producido un problema de que los hermanos empezaron a dividirse dentro de la iglesia. Empezaron a haber divisiones que jamás en ninguna iglesia, en la religión, que pasa está bien. Son grupitos que se empiezan a juntar con los que le caen bien, porque los que no le caen bien no, ¿verdad? Eso se llama división. ¿Y está dividido el cuerpo de Cristo? ¡No! Y estos creyentes de la iglesia Corintio habían empezado a decir que a él le gustaba más Pablo. No, a otro me gusta más Apolo. No, a mí me gusta Pedro. No, yo me quedo con el Señor Jesús. Es decir, habían divisiones. Y dentro de la iglesia no puede haber divisiones. Por esto la Biblia declara que si una persona causa divisiones después de 2 amonestaciones y sigue, deséchalo y trátalo como que no fuera un creyente. La palabra del Señor es muy clara. ¿Y hay cristianos carnales? Por supuesto que los hay, si no la Biblia no lo diría. En todas las iglesias hay hermanos y hermanas carnales que actúan más por los instintos de la carne que por la guía del Espíritu Santo. Te va a decir, esa es una gran pérdida en el cielo, por supuesto. ¿Van a llegar al cielo? Sí, lo van a llegar al cielo, pero van a tener una tremenda pérdida. La carne puede más que el espíritu cuando tú lo permites. Te lo repito, cuando tú permites que la carne pueda más que el espíritu, así va a ser. Y ahí pasan los creyentes carnales. Por ejemplo, ejemplos. Cuando el primer rey de Israel, Saúl, a quien Dios levantó como rey, el primer rey de Israel, Dios le mandó que fuera a atacar a los amalecitas y que los destruyera por completo, porque ellos habían atacado a Israel por la retaguardia y habían matado mujeres y niños sin misericordia. Y Dios mandó a Saúl a hacerlo. Él fue con su ejército y mató, pero no mató a los animales, no mató al rey y dejó lo mejor del pueblo. Cuando vino el profeta y le preguntó, ¿fuiste a la misión que te mandó Dios, Jehová? Sí. Y le dijo, ¿y qué este balido de ovejas, bramido de vaca que yo escucho? Ah, le dijo, el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de los corderos para sacrificarlo a tu Dios. ¿Y no mataste al rey? No, ¿cómo lo voy a matar si somos amigos? Le dijo, Dios te va a desechar hoy día porque tú no obedeciste a Dios. ¿Cómo que no? Dijo él. Fui a lo que me mandó, pero lo hiciste a tu manera.
no a la manera de Dios. Eso se llama carnalidad. Obedecer a Dios como me parece es actuar carnalmente. He escuchado a hermanos, cuando uno le habla la palabra, ellos dicen, no creo que Dios va a ser tan severo. Actúan, piensan como ellos quieren, pero no como Dios dice. Mi querido amigo y hermano, ver a un cristiano espiritual y un cristiano carnal son tan notorios. Cuando joven, y a todo joven le aconsejo, busca un hermano espiritual en la iglesia y trata de estar mucho tiempo con él, porque lo de él se te va a pegar. Por ejemplo, Josué fue el ayudante que tuvo Moisés desde joven. Tendría sus 17 años cuando Moisés lo hizo su ayudante. Y Josué estuvo en todas partes con Josué, para donde iba, ahí estaba Josué, aprendiendo de su maestro, aprendiendo de su hermano. Y él estuvo en grandes excursiones. Él era un buen guerrero. Y al final de la vida, cuando Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice, anima a Josué. ¿Cómo? Si era mi ayudante, anima a él, porque él va a pasar y va a entregar la tierra a los israelitas. ¿Te das cuenta? No tenemos un dicho, no sé si se conoce en todo el mundo, dime quién eres o dime con quién andas y te diré quién eres. Si nos juntamos mucho tiempo con gente que no conoce a Dios, nos va a costar hacer diferencia. Mi amigo, mi hermano, existen en la iglesia el hombre carnal, espiritual y natural. El hombre natural es el que no conoce a Dios. El hombre espiritual es el que muestra los frutos del Espíritu. Y el hombre carnal es el que no muestra nada de fruto del Espíritu, sino de la carne. Que reacciona muy rápido, que se enoja tan rápido, que exalta tan rápido. ¿Sabes? No sé si hablo a hermanos realmente que dicen, yo soy así, soy carnal. No has perdido todo, hermano. Acércate al Señor, ríndele tu vida y dile que te ayude a vivir para Él. Comprométete con Dios. Lo que pasa es que muchos hermanos no se quieren comprometer con Dios. Pero si Dios te salvó, te perdonó gratuitamente, lo menos que podemos hacer en gratitud a Dios es vivir para Él, obedeciéndole todo lo que la palabra de Dios nos mande. ¿No es cierto? Pero tenemos la vista muy corta. Hemos olvidado todos los pecados que Dios nos perdonó. Hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos puso. Mi amigo, mi hermano, en la iglesia donde tú estás, hay muchas peleas, muchas divisiones, ¿sí? Mucho favoritismo. Yo creo que es una religión. En la iglesia donde hay divisiones, donde hay favoritismos, se ha convertido en una secta o en una religión, pero no en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo no hay divisiones. Acuérdate que la iglesia es un cuerpo y cada cristiano somos miembros de ese cuerpo y no puede haber desavenencia. Debe haber una perfecta unidad. Por esto, mi amigo, te pregunto, ¿tienes tú la vida eterna? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Se ha producido en ti lo que se llama la regeneración, que es la obra que el Espíritu Santo hace con cada uno de quienes se rinden a Dios, arrepentidos de sus pecados y aceptando la muerte de Cristo? Si nunca ha pasado esto en tu vida, hoy día puede ser el día para ti. Y si hablo a hermanos que son salvos, salvados por la gracia de Dios, pero sus vidas son muy raquíticas, con poquito se desaniman y caen al suelo, no tienen constancia en las cosas del Señor. Mi amigo, te pido que te acerques a Dios. Mi hermano, mi hermana, te pido que te acerques a Dios. Y te pido que leas la Biblia y que la guardes. Guardar la palabra no es esconderla, es ponerla en práctica. Eso significa guardar la palabra de Dios, es ponerla en práctica.
Te pregunto, ¿a qué clase de estas tres personas te puedes ubicar? ¿En el carnal, el natural o el espiritual? Porque en una de las tres tienes que estar. No puedes escaparte. En una de estas tres clases de personas tienes que estar, seas hombre, seas mujer, sea niño, sea senil, sea quien sea. No hay 4 clases, hay 3. Y en estas 3 clases de personas tú tienes que estar. Quiero decirte que el natural es perdido, que va al infierno. El carnal no, va al cielo, pero con mucha pérdida en el cielo, no agrada a Dios. Y el espiritual es el que agrada a Dios. Ubícate tú mismo en cualquiera de estas 3 clases de personas, y que el Señor te bendiga y que bendiga su santa palabra a tu vida. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido un programa muy interesante. Creo que si somos honestos tendremos que ver en cuál de los 3 tipos de hombres nos podemos encasillar. No hay 4, como dijo el pastor. Ya se dijo, el hombre natural es aquel que no tiene a Dios, que está encerrado, están perdidos para Dios. Y ellos van definitivamente al infierno, no tienen otro destino. El hombre carnal es un cristiano que actúa, como dijo el pastor, por los instintos carnales y no por la palabra de Dios. El yo creo, el yo pienso, conoce a Dios, aceptó a Dios, pero sigue pensando de acuerdo a lo que a él le parece, no a lo que al Señor le parece. Y como dijo mi hermano, también ese va a ir al cielo, pero sin ningún galardón. No es lo que Dios quiere. Y el espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, que tiene una relación personal con Jesús, que ha aceptado la salvación sin reparos, que escucha la palabra, le atrae, la obedece, la pone en práctica, la lleva en su vida. Y es notorio para quienes lo conocen. Obviamente, el hermano que va al cielo va a llegar con galardones. Bueno, ese es otro tema que ya hemos desarrollado en otros programas. Es, como dijo también mi hermano, posible darnos cuenta cuando conocemos estos 3 tipos de personas de que en todas partes las vamos a encontrar. Bien, me despido yo dando gracias primeramente al Señor por la bendición que nos da de poder seguir haciendo estos programas, de llegar a ustedes. En segundo lugar, les agradecemos a ustedes que le hacen la sintonía, que escuchan estos programas, y les pedimos y les agradecemos que los compartan libremente, sin reparos, sin cuestionamientos. Nunca les vamos a reclamar los derechos. Eso es cosa del mundo. Nosotros estamos trabajando para el Señor. Así que compártalos. Y si ustedes creen que esto es de bendición, con mayor razón. Bien, me despido entonces, esperando que el Señor nos dé la posibilidad de continuar, y nos estamos encontrando en la próxima, si Dios así lo quiere. Lo dejo con el pastor. Contento estamos una vez más de haber estado con ustedes, queridos amigos y hermanos, y de haberle traído la palabra de Dios, de la Biblia a ustedes, con una explicación sencilla para que puedan entenderla, y que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes. Gracias por la atención. Esperamos que seamos de mucha bendición a ustedes, y si hay algo que ustedes quieren saber, que no entienden en la Biblia, por favor, mándenos un correíto y lo pondremos en el aire cualquier día. Que el Señor les bendiga a ustedes. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tenga